Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra AHK virtual. Yo soy Tim Pieper, gerente general de la Cámara de Comercio e Industria Paraguayo-Alemana. Les saludo desde mi home office porque por la situación actual no podemos estar en nuestras oficinas donde normalmente recibimos a nuestros socios y no socios para intercambiar ideas, para hacer workshops, o organizamos eventos para intercambiar ideas, hacer networking. Todo esto en esta temporada lastimosamente no es posible, pero hay que encontrar soluciones y ir en nuevos caminos. Entonces, por eso creamos este espacio y organizamos una serie de webinars que esperamos mucho que sean útiles para ustedes y también les sirven para intercambiar ideas con nuestros socios. Hoy vamos a hacer este webinar en cooperación con el estudio jurídico Gross Brown, quienes también son nuestro sponsor anual del año 2020. Entonces, muchas gracias al estudio jurídico Gross Brown y a Sol Álvarez, que voy a presentar luego. Para comenzar, como participan tanto socios como también no socios, quería presentar un poco, aprovechar el momento para presentar un poco a la cámara. Nosotros queremos seguir siendo también en esta época lo que nosotros entendimos que somos, que es una plataforma de negocios y nosotros queremos apoyarles en potenciar sus vínculos, sus negocios, a través de los contactos con la Cámara de crecer, de descubrir nuevos mercados también. Formamos parte de una red de 140 oficinas en todo el mundo. Tenemos el fuerte nexo con la economía alemana, con las cámaras de comercio e industria en Alemania. Y bueno, de esta manera nosotros nos enfocamos en 3 departamentos nuestras actividades. Es por un lado comercio exterior y ferias, promocionando las ferias alemanas en Paraguay, apoyando a empresas paraguayas en la participación en ferias alemanas, no solo en Alemania, pero por ejemplo también en Colombia, en Brasil, donde también tienen sus ediciones. Luego el comercio exterior, claro, que apoyamos a las empresas, tanto las alemanas para venir a Paraguay, como las paraguayas también para descubrir el mercado alemán, para encontrar sus partners de negocios allí. Luego, otra columna importante de nuestras actividades es la formación profesional, donde apoyamos la implementación del sistema dual de aprendizaje, ¿no? Que está basada en una fuerte parte de práctica dentro de la formación profesional dual. Entonces trabajamos allí con las empresas que reciben los aprendices, que hacen toda la formación dentro de la empresa. Y luego tenemos el departamento de socios, eventos y relaciones públicas, de donde salen normalmente todos los eventos, como ya dice, ¿no? Que se ocupan del contacto entre los socios o entre socios y no socios. Y desde allí, entonces, creamos este nuevo espacio y les puedo presentar un poco los webinars que ya podríamos concretar. El primero es el webinar al cual están asistiendo ahora. Luego para mañana tenemos un webinar que será bastante interesante, creo, para todas las empresas que están haciendo ya comercio con Alemania. Desde nuestra casa matriz, casi se podría decir, somos una organización local, pero conectado con las cámaras en Alemania y con toda la red mundial a través de la DIHK. Lo que es la Confederación Alemana de las Cámaras de Comercio e Industria. Entonces allí los expertos de la economía alemana y de la economía mundial nos van a explicar un poco cuál es el impacto en la economía alemana por el coronavirus. Este webinar será en inglés y empieza mañana a las 10 también, misma hora entonces. Y luego, después de Semana Santa, les vamos a ofrecer otro webinar que se enfoca entonces no en la economía alemana, pero en la paraguaya, y ofrece un plan de continuidad comercial con nuestros socios de BDO.
que van a presentar este tema. Entonces ya quería avisarles que estas son ofertas que van a venir y que vamos a comunicar después de este webinar también con los enlaces y todo el sistema de inscripción, ¿no?, que han conocido ya a través de la participación en este webinar. Para participar exitosamente de nuestro webinar y aprovecharlo del máximo, les presento un poco las funciones que ustedes encuentran en la barra de herramientas de Zoom. Por un lado tenemos un chat. Allí pueden, por ejemplo, avisarnos si tienen algún problema técnico, hacer algún aviso sobre el, más bien técnico sobre el webinar o dejarnos saludos o lo que quieran comunicar. Y luego tenemos esta herramienta que es de las preguntas y respuestas y allí nos gustaría que suben todas sus preguntas temáticas que tienen a nuestra panelista, Sol Ábalos, que luego, después de terminar su presentación, va a revisar estas preguntas y entonces en una sesión de preguntas y respuestas les va a contestar. Este tool nos sirve para ordenar, más bien estructurar sus preguntas para estar seguro que nos llegan todos y ya. Entonces, les quiero pedir de hacer esta diferencia entre los dos. Como somos bastantes participantes, no vamos a hacer uso de esta función de levantar la mano porque no podemos dar como poner en voz a todos los que quieren hacer las preguntas. Les proponemos de escribirles aquí con esta herramienta. Entonces allí se abre esta ventana donde pueden hacer sus preguntas y donde podemos luego ordenarles, comentar ya y así organizar un poco mejor el tiempo que nos queda. En total está previsto de hacer este webinar de 1 hora, entonces Sol va a presentar como 40 minutos y luego quedarían 15 minutos para sus preguntas. Bueno, y esto ya es el comienzo del webinar. Muchísimas gracias a Sol Ábalos para presentarnos este tema tan importante. Todos tenemos inseguridades sobre cómo va a seguir la economía aquí, cuáles son las condiciones, los contratos son el elemento básico de los negocios. Entonces, ¿qué impacto tiene esto? Toda la situación que vivimos en esta área. Por favor, Sol, te doy la palabra. Muchas gracias, Tim. Primeramente, muchas gracias a la Cámara Paraguayo-Alemana por la invitación para compartir un poco. También presento Tim. Yo soy Sol Ábalos, asociada al estudio jurídico Gross Brown, y hoy vamos a estar hablando de contratos en tiempos de coronavirus. Estos serían, para delimitar bien la presentación, nos estamos refiriendo a los contratos comerciales y civiles que se pueden ver modificados o afectados por toda esta cuestión de que no podemos salir de nuestras casas por el coronavirus. Y esto está en base, está basado en un artículo que se publicó en la página de LinkedIn del estudio jurídico Gross Brown, que tiene como una serie de artículos, de noticias que estamos publicando prácticamente todos los días sobre el coronavirus en todos los aspectos. Este es en cuanto a los contratos civiles y comerciales. También estamos publicando sobre los contratos laborales, qué pasa con la emisión de bonos, las medidas bancarias, financieras que se están tomando. Por si están interesados en los otros temas, también pueden visitar la página de LinkedIn del estudio, que tengo entendido que después desde el LinkedIn de la HK se va a publicar este artículo también, si es que no tuvieron la oportunidad de leer todavía, y el link para poder ver los otros. Bueno, y iniciando, como les dije, estamos viendo cómo nos afectan. Bueno, todos nos estamos viendo afectados hoy en día por el coronavirus, y 3 semanas después de la cuarentena estábamos recibiendo demasiadas consultas de qué es lo que va a pasar, porque no sabemos cómo hacer ahora y no sabemos hasta cuándo va a durar tampoco.
Entonces, tenemos que ver si es que esto podría ser considerado un evento de fuerza mayor, de caso fortuito, de imprevisión. Si tenemos que seguir cumpliendo, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, primeramente tenemos que tener en cuenta que en la legislación paraguaya siempre se tiene en cuenta el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Por tanto, lo que está en el contrato para las partes es una regla y tiene que cumplir como la ley misma. Entonces, siempre se va a dar preeminencia y siempre se va a favorecer al principio de conservación de los contratos. Eso significa que los contratos están para ser cumplidos de la forma que las partes quisieron, por encima a la economía del contrato. Por tanto, al momento de decir, tengo que cumplir o no este contrato, no se va a tener en cuenta si es que capaz ya no conviene tanto económicamente cumplir, sino si vos acordaste, deberías cumplir. Entonces, para poder dejar de cumplir el contrato o para cumplir de otra forma que se acordó, siempre tiene que ser un caso muy excepcional. Entonces, ¿el coronavirus es o no un caso muy excepcional? Y eso va a depender, como hay contratos de todo tipo, va a depender del análisis de caso por caso. Es imposible, es excesivamente oneroso, puedo cumplir, no puedo cumplir. Como sabemos, ahora con todas las normativas que salieron para paliar y controlar un poco todo el desarrollo de esta pandemia, hay actividades que están prohibidas, hay actividades que se pueden seguir cumpliendo, pero no hay tanta demanda para recibir esos productos o esos servicios. Y después están los que se pueden seguir cumpliendo con total normalidad, que serían los servicios básicos. Entonces, para ver si es que lo primero, como te dijimos, el principio de autonomía de la voluntad de las partes, nuestro primer consejo cuando nos preguntan qué es lo que tenemos que hacer, es siempre hay que mirar el contrato. Porque no hay una respuesta general y definitiva a todas las cuestiones interrogantes que pueden surgir. El primer paso siempre es, tenemos que revisar qué las partes decidieron. Es muy poco probable, realmente, que las partes hayan previsto algo específico de qué hacemos si hay una pandemia. Porque es posible que ni hace 4 meses hubiésemos sabido que íbamos a estar todos confinados en nuestras casas sin poder salir. Pero si bien pueden existir cláusulas más generales que se adecuen o se puedan llegar a aplicar a este caso. Entonces, unos ejemplos que es ejemplificativo, no es taxativo, porque la verdad que puede ser que estas cláusulas que están acá estén en el contrato, puede ser que no, o puede ser que hayan otras adicionales que encajen perfectamente en la situación en la que estamos. Pero como ejemplo, para que puedan ir viendo, fijándose en los contratos, primeramente los casos de fuerza mayor y caso fortuito. Si en el contrato no está especificado la solución para casos de fuerza mayor o caso fortuito, no importa, porque la ley le permite a todos alegar esto, pero hay veces que las partes establecen específicamente que ellos van a considerar un caso de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, de por ahí, normalmente se consideran casos de fuerza mayor o caso fortuito, huelgas, guerras, ese tipo de cosas. Podría ser que alguien haya puesto una pandemia, una emergencia sanitaria, eso dudaría mucho, pero puede ser que no, que es lo más probable. Entonces, bueno, se tiene que fijar cuáles son los eventos que las partes específicamente decidieron que iban a considerar de fuerza mayor o de caso fortuito. Después el siguiente, esto es muy importante, esta es una cláusula muy importante que tienen en sus contratos, la asunción del riesgo. Tienen que fijarse si es que se estableció que una de las partes va a asumir el riesgo por el cumplimiento de las obligaciones independientemente de cualquier evento o circunstancia. En caso de ser así, bueno, no hay nada que hacer. O sea, si se determinó que sin importar lo que pase, una de las partes asume el riesgo, entonces esa parte
lastimosamente va a tener que asumir el riesgo. Y se tiene que hacer cargo de esas consecuencias, aunque le sea muy perjuicioso cumplir. Después, la siguiente cláusula que podría ser, hay veces que se establece la facultad que tienen las partes de suspender el contrato. O sea, normalmente un ejemplo puede ser, se tiene que notificar con 5 días de anticipación que se suspende el contrato y puede suspenderse hasta, por ejemplo, 30 días. Y durante la suspensión ninguna de las partes tiene que cumplir las obligaciones. Es posible. O si no, también modificación o renegociación contractual. Es otra cláusula que puede establecer. Normalmente este tipo de cláusulas necesita el acuerdo mutuo de las partes, pero puede ser que en algunos contratos se establezca que una de las partes puede modificar el contrato simplemente notificándole a la otra. Entonces ahí va a ser bastante fácil cambiar los términos del acuerdo para adecuar a esta situación. También se debe tener en cuenta que si se establecieron plazos para el cumplimiento de las obligaciones y una de las partes se encontraba en mora antes de que haya ocurrido todo esto, esa parte no puede, definitivamente no va a poder invocar ni fuerza mayor, ni caso fortuito, ni imprevisión para eximirse del cumplimiento, porque naturalmente podía cumplir cuando no cumplió. O sea, en ese momento era totalmente posible y ahora, porque él incumplió, está teniendo una consecuencia extra, pero da parte de la consecuencia de no haber cumplido en primer lugar. Y por último, terminación del contrato. En caso de que las partes crean que lo más beneficioso para su posición sea terminar totalmente el contrato y no modificar o esperar o reducir el precio o algo, bueno, normalmente se establecen cláusulas que una de las partes pueda terminar el contrato notificándole a la otra, capaz tenga que pagar una multa, una penalidad o sin responsabilidad. Entonces, eso también le ayudaría a salir de esta situación. Pero, como ya dijimos, es posible que no haya ningún contrato que ahora mismo leamos y diga, ya está la solución establecida para esta situación que probablemente nadie previó, nadie fue tan visionario como para establecer, bueno, si pasa todo esto, vamos a hacer esto. Pero si bien antes de entrar a las siguientes partes, siempre es recomendable, o sea, es de la experiencia que nosotros tuvimos desde que esto empezó, es probable que las dos partes entiendan el contexto de lo que está pasando, entiendan que posiblemente sea difícil de cumplir para las dos partes. Entonces siempre es recomendable que si bien aunque el contrato no establezca nada al respecto, es recomendable renegociar el contrato de mutuo acuerdo y que las dos partes puedan llegar a un acuerdo que les beneficie a los dos, comprendiendo desde la situación que se está viviendo. Pero, en caso de que eso no sea posible, no ocurra, siempre podemos acudir a lo que nos establece la ley. Entonces, la primera pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿puedo dejar de cumplir el contrato sin ser pasible de consecuencias? En principio no, pero la ley prevé la posibilidad de que un contratante se exima del cumplimiento de su obligación sin incurrir en responsabilidad por el resarcimiento de daños, pero solamente ante eventos de caso fortuito o fuerza mayor. Si bien, como ya les expliqué antes, es posible que las partes en su contrato mismo ya han puesto que consideraban caso fortuito o fuerza mayor. Primero, si dentro de esos eventos no se estableció una pandemia, coronavirus, emergencia sanitaria, no poder salir de nuestras casas, no importa, porque eso no hace que se limiten las posibilidades, sino solo se expresa de manera, o sea, se identifica que van a ser eventos de fuerza mayor o caso fortuito para evitar después una interpretación judicial o algo así, pero si no está ahí no significa que no puedan utilizar la ley para buscar esos casos. Entonces, ¿qué entendemos por un caso de fuerza mayor o caso fortuito?
Tiene que ser un impedimento sobreviniente para cumplir la obligación debido a un suceso extraordinario ajeno a la voluntad del deudor. Antes de entrar a cada uno de estos requisitos, cabe aclarar que la diferencia entre uno y otro, que realmente es una diferencia conceptual, no, en la práctica no tiene ninguna diferencia porque ambos tienen la misma solución, pero un caso de fuerza mayor es un evento que no pudo haberse previsto. Y caso fortuito es un evento que, si bien pudo ser previsto, no se podía evitar. Tratando a este ejemplo, por ejemplo, fuerza mayor puede ser un contrato que se ha pactado hace 2 años para cumplir ahora en abril del 2020. Es muy difícil que alguien en el 2018 pudo haber previsto que esto iba a pasar. Pero, por ejemplo, si una de las partes celebró el contrato en enero, la primera quincena de enero, cuando esto estaba recién en China, no sabíamos si iba a llegar, qué iba a pasar, no había mucha información, entonces, bueno, se pudo haber previsto, es posible que llegue como la H1N1 del 2009, que si bien no tuvo tantas consecuencias, pero bueno, alguien pudo prever que llegue hasta acá, pero de igual manera nadie podía evitar. Entonces, esa sería la diferencia, pero tienen el mismo resultado. Entonces, los requisitos para determinar si el coronavirus es un caso de fuerza mayor o caso fortuito, tiene que ser un impedimento, primeramente. O sea, tiene que hacer que cumplir la obligación sea imposible. Este impedimento puede ser físico, o sea, físicamente me es imposible cumplir, o legal. La ley no me deja cumplir, entonces en caso de estar cumpliendo, o sea, la ley no me deja hacer eso, entonces en caso de hacer y cumplir el contrato, voy a estar yo incumpliendo la ley. Entonces esos serían los 2 tipos de impedimentos que pueden ocurrir en este caso. Necesariamente el evento tiene que ser sobreviniente. Entonces, si el contrato se celebró luego de que te ha pasado todo esto del coronavirus, por ejemplo, hace 2 semanas, bueno, ya no es un evento sobreviniente, entonces no se puede alegar un caso, o sea, no se puede alegar que estamos ante fuerza mayor o caso fortuito. Tiene que ser un suceso extraordinario, yo creo que eso es indiscutible, estamos ante un suceso extraordinario. Tiene que ser ajeno a la voluntad del deudor, que también es, o sea, nadie es culpable, entonces esto está fuera de la voluntad del deudor. Pero hay que determinar si es que es o no una imposibilidad. Por ejemplo, si es la organización de un concierto, los eventos masivos se prohibieron desde el 10-11 de marzo aproximadamente. Es imposible cumplir porque si yo cumplo mi obligación de organizar el concierto, voy a estar incumpliendo la ley. No puedo, es una imposibilidad legal. Pero, por ejemplo, si tenemos un contrato, como ejemplo, un contrato de provisión de alimentos, donde las partes acordaron, una de las partes le tiene que enviar, tiene que hacer el pedido de por lo menos una X cantidad mínima de un alimento que necesita por ser dueño de un restaurante. Entonces, los servicios de comida se pueden seguir prestando. Pero a mí no me sirve pedirte 400 unidades de algo si yo sé que ahora mismo no tengo demanda y máximo están pidiendo mi servicio 10 personas a la semana. Entonces, ¿por qué tú querrías toda esa comida? Lo único que va a hacer es se va a vencer, se va a pudrir y yo no voy a usar. Pero es posible, o sea, las obligaciones son enviar los alimentos y el otro lado es pagar por el precio. Entonces es perfectamente posible que esto se cumpla más allá de si me sirve o no. Entonces eso, por ejemplo, no sería un caso de fuerza mayor o caso fortuito.
Ahí se tiene que cumplir y te va a depender de la voluntad de las partes. Si es que, bueno, está bien, entiendo lo que está pasando, vamos a modificar. Otro ejemplo, a ver, por ejemplo, en una obra civil se está construyendo un edificio y para esas cosas, o sea, para la construcción, yo necesito alquilar maquinaria. Ahora mismo mis obras están paradas, pero yo puedo pagar el alquiler de esa maquinaria y la maquinaria puede estar ahí. Entonces, ahí tampoco podemos dejar de cumplir con el pago de eso. Bueno, y como dijimos, tenemos que determinar, hay muchas actividades que están prohibidas, muchas actividades que están permitidas, muchas actividades que no se ven afectadas, por ejemplo, un alquiler donde no hay, bueno, eso sí, el contrato de locación, vamos a ver al final porque es un caso especial, pero los otros tipos de contratos hay algunos que perfectamente se pueden cumplir, aunque a mí no me sirva, eso no importa, la utilidad o la finalidad que le damos a un contrato no se va a tener en cuenta, acá solo se va a tener en cuenta si es posible o no cumplir. Bueno, en caso de que no estemos ante un evento de fuerza mayor o caso fortuito, vamos a tener que cumplir el contrato o la ley nos da otra excepción, que es esta. Yo puedo cumplir el contrato, pero eso a mí me afecta económicamente. Entonces, no me conviene cumplir. La legislación local reconoce la figura de la imprevisión, en la que el cumplimiento de una obligación bajo un contrato de ejecución diferida, eso significa que la obligación no se cumple en el mismo acto que la celebración del contrato, se vuelve excesivamente onerosa para una de las partes, debido a una circunstancia extraordinaria e imprevisible que no existía al momento de su celebración. Bueno, entonces tenemos muchos requisitos que se tienen que cumplir para ver si estamos ante la teoría de la imprevisión para no cumplir el contrato o para modificar ese contrato. Primeramente, tiene que ser un contrato de ejecución diferida. ¿Qué significa esto? Se tiene que haber celebrado el contrato de manera anterior y su cumplimiento estar establecido para otra fecha. No puede ser un contrato que se cumpla en el momento. Tiene que ser un evento sobreviniente. Eso significa que, obviamente, si celebramos el contrato en febrero, bueno, no es un evento sobreviniente porque el coronavirus ya existía, ya estaba llegando a Paraguay, no. O si se celebra hace 2 semanas, bueno, no es un evento sobreviniente, era algo que las partes ya estaban. Tiene que ser una circunstancia extraordinaria, como ya dijimos, esto sí es una circunstancia extraordinaria, imprevisible. Eso va a depender del momento en el que se celebró el contrato. Si al momento de la celebración del contrato era imprevisible, entonces sí, pero se tiene que tener en cuenta y tenemos que verlo. Era imprevisible para ambas partes y en caso de no poder saber cuál era la intención de las partes, si era previsible o no para ellos, tenemos que pensar qué hubiese creído una persona con la misma información hubiesen tenido esas partes para determinar si es previsible o imprevisible que esto iba a llegar acá y que iba a tener las consecuencias que está teniendo ahora. Bueno, la circunstancia inexistente al momento de celebrar el contrato es que tiene que ser sobreviniente, no podía existir al momento. Y el cumplimiento tiene que ser excesivamente oneroso para una de las partes. Este posiblemente es el requisito más complicado de determinar al momento de la teoría de la imprevisión, porque no existen criterios en la ley para entender qué es excesivamente oneroso. Entonces, se tiene que ver caso por caso. La excesiva onerosidad normalmente se entiende como cuando el sacrificio supera mucho más la ventaja que se recibe y por consiguiente hay una diferencia y se está beneficiando notablemente a una de las partes en detrimento de la otra. Pero va a depender
En Paraguay, por ejemplo, no hay ninguna jurisprudencia que haya establecido realmente, que haya otorgado la terminación del contrato o la modificación del contrato en base a la teoría de la imprevisión. Esto puede ser por uno, que es de los que tenemos conocimiento, que existen casos que se ponen a juicio, es realmente porque no se pudo probar que en realidad existió esa excesiva onerosidad, pero también se podría creer que si bien que nos llegaron muchos juicios por la teoría de la imprevisión es porque es posible que las partes traten de llegar a un acuerdo para evitar llegar a todo ese, a perder tanto tiempo y tantos costos en determinar eso. Bueno, en caso de que se considere que es excesivamente oneroso, a ver, podría ser que el valor de lo que se está comprando subió el 100% en comparación a lo que valía cuando se celebró el contrato, o que el valor bajó 100% desde que se celebró el contrato. Se va a tener en cuenta también, por ejemplo, no se puede alegar imprevisión cuando el riesgo del contrato se encuentra dentro del área normal del contrato. Por ejemplo, los commodities de alta volatilidad, no, es un cambio de precio no se podría alegar como imprevisión porque, bueno, es el riesgo que se asume y todos saben que es muy posible que el precio cambie y que cambie muy abruptamente. Vamos a hacer lo mismo cuando estamos lidiando con un bien, con un producto que el precio se mantuvo estable, por los últimos 30 años, entonces que ahora cambie, si se encuentra fuera del riesgo que alguien podría haber previsto. O también no podemos alegar imprevisión si es que ya nos encontramos, como dijimos al comienzo, si es que ya nos encontramos en mora o en incumplimiento, porque al momento de cumplir no existía esta excesiva onerosidad, esta carga para las partes. Entonces, en caso de que consideren que se encuentran ante un contrato de ejecución diferida que acordaron hace mucho tiempo, les toca cumplir ahora que hay una circunstancia extraordinaria, imprevisible, que no existía al celebrar el contrato y que el cumplimiento es excesivamente oneroso, bueno, ¿qué es lo que pueden hacer? Tienen dos opciones. Una, solicitar la resolución del contrato a la otra parte, y esta parte puede decir, no, yo no acepto que se termine el contrato, pero te ofrezco renegociar. En caso de que la otra parte te diga, vamos a renegociar, ya no puedes terminar el contrato, estás obligado a renegociar. O si no, también puedes, desde un principio, ofrecer la renegociación del contrato. En caso de que las partes acuerden renegociar, bueno, sería de mutuo acuerdo, pero la idea es poner a ambas partes en una posición equitativa como se hubiesen encontrado al momento de celebrar el contrato. Y en caso de terminación, bueno, se termina sin responsabilidad de las partes, ninguna de las partes tiene que cumplir con las obligaciones. Pero es un punto que es necesario aclarar. ¿Qué pasa si la otra parte me pide terminar el contrato o renegociar el contrato por imprevisión, pero yo no quiero y yo considero que no hay una excesiva onerosidad a causa de lo que está pasando ahora? En ese caso no están obligados a renegociar el contrato, a terminar el contrato. En ese caso tiene que ser una decisión judicial, se tiene que iniciar una demanda para determinar si es que nos encontramos o no ante un caso de imprevisión. ¿Qué pasa con eso? Si realmente están 100% seguros de que no hay una excesiva onerosidad y de que la suba del precio es una suba normal, que hubiera podido pasar por cualquier circunstancia y que es algo que debías haber previsto en tus
estrategias comerciales y al momento de armar el presupuesto del año, bueno, sí podrían decir, no vamos a hacer esto, no vamos a aceptar que el contrato se termine o se modifique, porque si consideran que realmente es algo justificado y, o sea, es una suba de precio normal, entonces posiblemente tampoco un juez decida modificar el contrato, porque siempre, como dijimos, se tiende a conservar el contrato. Tiene que ser una adquisición muy alta, que sea casi ofensiva de lo mucho que una parte se está perjudicando en contra de la otra que se está beneficiando demasiado, para que un juez, una tercera persona, que es el juez, decida y les diga, yo sé que ustedes van a acordar en esto, pero yo, una tercera persona, voy a cambiar el contrato. Tiene que ser una circunstancia muy onerosa. Entonces, pero si es que consideran que el reclamo justificado, que realmente se está perjudicando, siempre lo más recomendable para cualquier caso es acordar de mutuo acuerdo, renegociar, porque se están ahorrando retrasos, trámites judiciales, costos, abogados, todo, en caso de que consideren, o sea, que realmente estemos ante un caso de imprevisión. Como dijimos, hasta el momento no hubo ningún caso en el que judicialmente se haya otorgado la terminación del contrato o renegociación a causa de la imprevisión, pero siempre hay una primera vez. Entonces, es mejor si consideran que existen méritos para eso, es mejor siempre llegar a un acuerdo mutuo, sobre todo porque lo más posible es que una vez que esto se acabe, las relaciones comerciales van a seguir, hay que seguir teniendo buenas relaciones con nuestros proveedores, con los que tenemos relaciones comerciales, entonces siempre buscar la solución sin una pelea de 3 años para ver que puede ser menos, puede ser más, pero un promedio de 3 años de muchos costos para agregar a esta situación bastante estresante, entonces siempre hay que ver, siempre hay que buscar el término medio que les beneficie a los dos. Bueno, y ahora en la última parte vamos a ver ejemplos prácticos bajo las medidas de emergencia vigentes. Como sabemos, desde el 10 de marzo, 11 de marzo, empezaron a haber unas restricciones sobre qué se puede realizar, qué no se puede realizar. Primero era solo una cuarentena donde no se podían realizar eventos masivos. Después la fue cambiando, ya estuvimos en un aislamiento que cada vez se fue extendiendo más. En principio ahora es hasta el domingo, no sabemos hasta cuándo va a ser, donde realmente se redujo a los servicios mínimos básicos y necesarios. Entonces, por ejemplo, los eventos sociales no se pueden realizar desde el 10 de marzo, y si tenías que organizar un evento, un casamiento para más de 1000 personas, tenías que organizar un concierto, no puedes, no se puede, y no tendrías, a no ser que hayas asumido el riesgo de esto, estamos ante un caso de fuerza mayor, donde no podés hacer nada para cumplir el contrato. Contratos durante la disposición de aislamiento, ahora la verdad que la cuarentena fue una semana, la disposición de aislamiento fue la que está primando y la que sigue, entonces probablemente siga, no sabemos. Sí se redujo considerablemente qué se puede cumplir y qué no. A ver, obras civiles, construcción de edificios, todo eso está parado, por más de que pueda ser, de que se pueda realizar, no, ahora mismo no se puede cumplir. Y lo último, como había explicado al comienzo, hay una disposición específica a los contratos de locación. En los contratos de locación de personas, no se puede desalojar a la persona que no pague el alquiler siempre que pague por lo menos el 40%. Entonces, si pagó el 40%, falta el 60%, no se le puede desalojar, no se puede hacer nada más que
prorratear eso que no está pagando y hacerle pagar en los próximos 6 meses. Entonces, sí, ese sí es una excepción específica en la ley que, por más de lo que haya establecido el contrato, el Código Civil, todo lo que haya regido, ahora se impuso esto y se tiene que cumplir independientemente de lo que las partes hayan acordado. Y esto sería básicamente un resumen de qué pasa con los contratos, cuáles son nuestras alternativas y la verdad que de los casos que nosotros tuvimos siempre, la verdad que hasta ahora no tuvimos ningún problema, por lo menos las partes entienden, o sea, a ambas partes les beneficia encontrar la solución. Hasta ahora todos los contratos que no se podían cumplir encontraron la solución de un acuerdo mutuo, una renegociación, suspensión de pagos, vamos a dejar de cumplir hasta que esto pase. Todo hasta ahora fue de manera amistosa y entendible. Entonces siempre lo más recomendable en esta situación de mucha incertidumbre es asegurar y llegar a un acuerdo entre las partes siempre que eso sea posible, siempre que eso no sea en detrimento de uno mismo, porque siempre hay que cuidar y hay que tener en cuenta lo que a uno nos conviene, pero obviamente teniendo en cuenta la situación, porque si no la otra alternativa es irnos a un juicio, llevar tiempo, llevar costos y que el resultado es incierto. O sea, puede ser que sea a nuestro favor, puede ser que no, y vamos a saber dentro de mucho tiempo. Entonces, siempre es más recomendable no agregar más incertidumbre a esta situación bastante incierta. Entonces, esa sería la presentación. Como les dije, está basada en un artículo que publicamos desde el LinkedIn de Gross Brown, al que pueden acceder desde la página de internet o desde LinkedIn, y también estamos a disposición en caso de que tengan preguntas o otras consultas más específicas. Pero esto sería en términos generales lo que pasa con los contratos civiles y comerciales. Como también les dije, los contratos laborales ya tienen otro tratamiento que si bien se puede acordar entre las partes, siempre requiere intervención del gobierno y hay más reglas establecidas. Entonces, eso es todo, Tim. No sé si es que querés ir a las preguntas o cómo hacemos. Sí, Sol, muchísimas gracias por explicarnos un poco lo que significa para los contratos y me alegro también escuchar que la gente está reaccionando bastante razonable, que casi siempre se pueden encontrar soluciones entre los partners de un negocio. Creo que esto es un señal positivo que tiene que ver también un poco con el buen comportamiento en esta situación que es difícil para todos. Muchas gracias por tus comentarios y explicaciones. Aquí tenemos dos preguntas que salieron desde los participantes. Una pregunta es, en el caso de entregas de insumos agrícolas, teníamos programación de entregas a los productores y no estamos consiguiendo entregar, y los productores podrían tener pérdidas millonarias en caso de que no se aplique a tiempo los agroquímicos. ¿Ellos podían ejecutar ese caso? No, está bien. Bueno, en principio todo lo que sea la parte agrícola no está parada, no está prohibido, se puede seguir realizando. Yo entiendo que la posibilidad de entrega de los insumos es posible, entonces hay que considerar por qué no se está pudiendo entregar. Si se puede entregar, o sea, si la imposibilidad no es legal, si la imposibilidad es física, se tiene que tener en cuenta cuál es esa imposibilidad. Si no se podría
buscar otra forma de cumplir o de entregar. Sí, o sea, pueden pedir la ejecución de ese contrato, no, la entrega no está. Acá veo que dice que la fiscalía y los policías no dejan pasar los camiones. Bueno, en ese caso, realmente, bueno, ahí también habría que ver. Si no dejan pasar, ¿es porque falta un permiso que se podría conseguir o no dejan pasar por, bueno, si es de manera unilateral y ellos consideran que ahí sí sería un evento de fuerza mayor, si es que la fuerza pública no está dejando pasar esos camiones, pero si es que no está dejando porque faltan papeles o faltan requisitos que quienes envían deberían haber cumplido, bueno, ahí sí estamos ante un caso de que el cumplimiento es posible, pero faltan ciertos pasos. Entonces habría que ver siempre esos casos, porque en principio el envío de todo lo que sea insumos agrícolas, todo lo que sea lo relacionado a comida, a insumos médicos, para las farmacias, todo eso no está prohibido, entonces se debería poder enviar, pero si ustedes hicieron y tomaron todos los pasos y cumplieron con todo y no se puede, entonces ahí sí podríamos estar ante un caso de fuerza mayor que no permite que se cumpla. Pero sí, la otra parte puede solicitar que se cumpla el contrato en caso de que esto se pueda y pueden pedir indemnización en caso de que el error de que no se deje pasar sea de quien tiene que cumplir, en caso de que haya sido por la fuerza pública, por terceras partes. Entonces ahí, si no, la verdad que no debería proceder el pedido de indemnización. Gracias, Sol. Igual si quieres leer la segunda pregunta que nos llegó. Sí. Considerando que los contratos deben ser cumplidos más allá de su conveniencia actual o no, ¿cómo lograr el cumplimiento del mismo si las disposiciones del gobierno son cada vez más estrictas? Bueno, y acá hay que determinar cuál es el objeto del contrato específicamente. Si es algo relacionado con insumos médicos, insumos relacionados a la comida, cosas que se puedan cumplir, las medidas, las disposiciones del gobierno, sean estrictas o no, no son un impedimento para cumplir. A ver, si la obligación era realizar un evento social, un concierto o continuar con la construcción de un edificio, bueno, ahí sí no se puede lograr el cumplimiento porque las disposiciones no te permiten cumplir. Pero que las disposiciones sean estrictas, en principio no son una imposibilidad siempre que esté permitido cumplir. Bueno, muchísimas gracias, Sol. Ya que no tenemos más preguntas aquí de momento y estamos dentro del horario, todos tienen tu contacto, pueden ponerse en contacto bilateralmente contigo también para cualquier pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias por todas las explicaciones. Yo creo que ha sido una muy buena vista sobre la situación en el ámbito de los contratos. Y nosotros hemos grabado este webinar, entonces vamos a poner a la disposición también de los participantes, o si ustedes quieren compartir los contenidos con otros interesados, ¿no? También quedamos atentos a cualquier idea que podrían tener los participantes de este webinar para futuros temas, sea con Gross Brown nuevamente, con otros socios también. Quedamos abiertos, es la primera vez que hicimos un webinar de este formato y bueno, estamos curiosos de escuchar sus ideas, entonces les quiero agradecer. Primeramente a Sol, ¿no? Nuevamente por compartir su conocimiento con nosotros, pero a todos por asistir a este webinar. Y si quieren, nos vemos de nuevo mañana a la misma hora o la semana que viene, después de Semana Santa, en el webinar con BDO. Les deseo a todos un feliz día y una feliz Semana Santa y nos volvemos a ver en la próxima
oportunidad. Muchísimas gracias y chao. Gracias, Tim.